Bueno, vamos a continuar. Bueno, esta sonrisa les explico rápidamente a qué viene. Es que, bueno, cuando yo comienzo una entrevista, pues evidentemente no vayan a pensar ustedes que me pongo nervioso. Me pongo nervioso. Cuando ustedes vienen como invitados a la televisión, siempre vienen con ese gusanillo en el estómago de qué me va a preguntar, qué vamos a hacer. Y bueno, ¿por qué digo esto? Pues la verdad que no lo sé, pero sí que siento ese gusanillo en la barriga, pues al tener, pues yo diría una eminencia, ¿no? de un buen orador, un buen escritor, un buen profesor, entre otras cosas. Hoy está aquí en calidad de escritor y viene a presentarnos su última publicación, Cómo hablar en público, que ya saben ustedes que es muy difícil. Y a esto, yo por lo menos, yo no me acostumbro a hablar en público. Y aquí tenemos las claves. Bueno, vamos a hablar con él. Les presento a José Carlos Aranda. José Carlos, muy buenas. Muy buenas, pero discúlpame, el nervioso soy yo. No, pues porque esto es como el Real Madrid-Barcelona, ¿no? La élite tampoco es para tanto por mi parte, por lo menos, ¿no? Pero sí que tuve la oportunidad de estar en la presentación del libro y no te comparo con el Real Madrid ni Barcelona, sino más allá todavía, ¿no? Muchísimas gracias. O con cualquier otro deporte, ¿no? La verdad que fue una presentación muy amena, muy entretenida y con unos invitados de lujo que ahora nos citarás. ¿Cómo hablar en público? Esto es lo más, a lo que más le tememos, diría yo, hoy por hoy, cada persona que pisamos la tierra. De hecho, la glosofobia, que es como se denomina técnicamente el pánico a hablar en público. Glosofobia, no fobia. Glosofobia es el pánico a hablar en público. Es el más frecuente de todas las fobias. El más frecuente. ¿Por qué? Bueno, pues yo creo que... Hay una explicación científica. Hay una explicación científica. Bueno, la explicación científica es que nos dejamos dominar por nuestras emociones y uno de los miedos más naturales en el ser humano es proteger la autoestima. Entonces, la vergüenza, el ridículo, la vergüenza a no dar el tono, a no estar en la talla, a que te puedan hacer una pregunta que tú no sepas responder, a que haya en el auditorio alguien que sepa más del tema que tú mismo. Todos estos miedos anticipados suelen producir un bloqueo que, bueno, pues en el libro, en el primer capítulo, exponemos cómo superar esos miedos. Yo digo que si no pasas del primer capítulo no sigas leyendo, porque si no superas, apaga y vámonos, si no superas ese control emocional, difícilmente, porque la excelencia solo se adquiere a través de la práctica. Esto está claro. Si tú eres tan magnífico presentador es porque llevas muchas horas delante de la cámara. Sí, pero yo no supero la globofobia. La globofobia. La glosofobia. La glossofobia, perdón. No la superas y espero que no la superes nunca. Porque el miedo es nuestro amigo. El miedo es una... Es bueno tener miedo. Claro, es bueno tener miedo porque es una linterna roja que se nos enciende de alarma diciendo, oye, que estás en peligro y tienes que medir el riesgo. Y ese medir el riesgo es lo que te lleva a prepararte adecuadamente para no hacer el ridículo. Sí, claro, pero yo pienso, bueno, yo tengo la suerte y la oportunidad de presentar todos los días, de enfrentarme a un público, pero pienso en la persona que a lo mejor lo hace una vez al año o una vez... bueno, porque hablar en público se entiende hablar de cara a otra persona, ¿no? Es decir, eso ya es hablar en público. Hablar en público es siempre que necesitamos hacer un uso del lenguaje en situación formal. Y esto es algo novedoso en el libro, porque siempre que pensamos hablar en público hablamos en una conferencia, en grandes aforos, en que hay mucha gente escuchando. No. Por ejemplo, yo le dedico muchísimo interés en este libro a la entrevista de trabajo, que es un ensayo de hablar en público, donde tú tienes que preparar la entrevista de trabajo, tienes que preparar la escenografía, tienes que pensar cómo tienes que ir vestido en la entrevista, tienes que controlar la gestualización, tienes que expresarte con naturalidad, tienes que mostrarte confiado, tienes que lograr la identificación con la empresa. Todo esto es algo importantísimo. Por eso digo que hablar en público no es algo que hagamos una vez al año, no, ni mucho menos, es algo que hacemos continuamente. Y merece la pena de verdad prepararse porque en el ámbito profesional, una de las demandas de futuro. Yo tuve ocasión de asistir a la presentación del Instituto New Age y una de las demandas de las empresas a futuro más importante es precisamente la capacidad de relación, porque
las nuevas tecnologías están mermando esta capacidad de comunicación. De hecho, en los sistemas de educación se está poniendo ya de moda el que los alumnos oren ante el público, ¿no? Sí. Se enfrenten ante el público, ¿no? Hemos tenido la enorme, bueno, yo me llevé la enorme alegría de recibir el otro día una circular en el instituto donde trabajo de un concurso convocado por la Diputación de Córdoba de debate para alumnos de cuarto de la ESO. Bueno, pues esto ya en los proyectos integrados de los institutos me parece fantástico, ¿no? El que se rompa y que se le dedique un tiempo, ¿no? a esta expresión oral en público, que es importante. José Carlos, cualquier persona puede superar esa fobia, esa Glosofobia. gloxofobia. Me lo voy a apuntar porque se me va de la cabeza. Los nervios, José Carlos. ¿Cualquier persona puede superar esto? Cualquier persona puede superarlo. Por muy tímida que sea. Por muy tímida que sea. Porque el orador es un actor. Y quien piense que los actores no pasan nervios, se equivocan. Todos pasamos nervios. Y yo recuerdo una primadonna en la ópera que decía que cada vez que tenía que salir a cantar, y era una primera figura, tenía mariposas en el estómago y dudaba de que la voz fuera a salirle por la garganta. Y eso es bueno, ¿no? Escuché. Claro, pero fíjate lo que pensaba ella. Decía, yo en ese momento me relajaba. Hay unas técnicas de respiración que te ayudan a relajarte. Hay dos cosas que el cuerpo agradece mucho: la respiración y el agua. Cuando tú bebes agua y respiras de forma pausada, le estás diciendo al cerebro, todo está bien. Y empieza ya un proceso de relajación que te ayuda mucho. Pero ella decía, la mentalización, que es el segundo paso, decía, no son nervios, es el talento que late. Yo sé que en cuanto que suene la primera nota, automáticamente el resto fluye. Y esto es también importante. Tenemos dos pensamientos, nos dice Goleman en su libro Focus, el pensamiento ascendente y el descendente. Las emociones están ahí porque son fantásticas para ayudarnos en la supervivencia, a reaccionar de forma rápida. Es el pensamiento ascendente. La emoción inunda nuestra mente. Pero cuando tú fluyes en el pensamiento descendente, de la precorteza cerebral hacia abajo, el razonamiento atrapa las emociones. Por eso, una de las técnicas que son fundamentales es preparar muy bien el primer minuto y medio de tu discurso, de memoria. El primero. El primer minuto y medio, porque una vez que ese fluye, es el más difícil a la hora de enfrentarte al correcto, público. pero si tú esto lo tienes muy bien preparado, una vez que fluye, ya es la precorteza quien domina, atrapa las emociones y ya el resto sale. Es decir, que es vital, ese primer minuto. Es vital. De hecho, creo que lo he dicho antes, el primer minuto para mí es el más difícil, ¿no? El cómo vas a presentar, cómo te vas a presentar, qué es lo que vas a decir. Si eso lo llevamos preparado, muy bien, superamos la superamos. barrera. Automáticamente ya te concentras en el discurso y ya fluye con mucha más naturalidad. Y hay otra técnica que es muy importante. Deja de pensar en ti. No eres importante. Piensa en cuando nos enfrentamos al público, lo que pensamos es qué voy a decir, me voy a equivocar, no me voy a equivocar. Correcto, ahí estás pensando en ti. Ahí estoy pensando en mí. Claro, estás pensando en lo que tú puedes hacer mal. Cambia el discurso, piensa, ¿qué tengo yo que ofrecer que pueda ayudar a estas personas a ser mejores? Piensa en ellos, en ser bueno. ¿No es el sentirse inferior o superior en ese primer minuto o cuando sentimos...? ¿En qué puede ser útil? ¿En qué puede tu discurso ayudar a las personas que te están escuchando, que han invertido su tiempo, que es lo más importante que tiene una persona, su tiempo, no lo olvidemos, en estar ahí escuchándote? Luego, otro complemento vital también para hablar en público es el gesticular, ¿no? El lenguaje no verbal, ¿no? Que está tan de moda, ¿no? Este es el segundo capítulo. Ya hemos pasado al segundo capítulo. Bueno, el primer capítulo es importante que lo pasen. Es superar el miedo. Es superar el miedo, Sí. que yo creo que eso es lo difícil, ¿no? Sí, porque yo creo que todos somos autosuficientes como para superar ese miedo. Lo que hay que saber es aplicarlos, hacerlo, ¿no? Correcto. Y una vez que hay, coser y cantar. Una vez ya ahí empiezas ya por lo que es la práctica, ¿no? Ahí la teoría está de las 10.000 horas de práctica, ¿no? Que es lo que te ayuda a alcanzar la excelencia. Es decir, que no practiquemos cuando vayamos a ver una entrevista de trabajo, que esto sea un hábito. Un hábito, correcto. Efectivamente, claro, porque estarán pensando, yo es que tengo que ir a una entrevista de trabajo la próxima semana y es que hay que ensayar, hay que practicar. Hay que practicar y sobre todo, por ejemplo, yo en un curso de PCPI hice un proyecto muy interesante que les produce a los chavales, oye, ¿qué os parece si ensayamos entrevistas de trabajo?
Entonces les proponía, les fijaba una empresa. Oye, vas a ir a una entrevista de trabajo para una empresa de ropa que está en la calle José Cruz Conde. ¿Qué tienes que hacer? Digo, pues lo primero que tienes que hacer es pasearte, por ejemplo, por la calle Cruz Conde, observar la empresa para la que tú vas a hacer la entrevista, observar cómo van vestidos los dependientes de esta tienda y focalizar la imagen hacia lo que tú vas a ofrecer como imagen cuando te sientes ahí. Sí, ser lo más parecido posible Correcto. a donde vamos a enfrentarnos. Claro, porque tú entras ya ofreciendo una imagen que es proclive al ideal que la empresa, es decir, infórmate de la empresa. Tienes pocas probabilidades de hacer empresas de entrevistas de trabajo. Prepárala muy bien. ¿Y cómo? Pues infórmate de la empresa, observa qué es lo que ellos están esperando de ti, porque ese perfil es el que ellos van buscando para sus propios empleados. Y transfórmate en esto, ¿no? Y aparte de eso ya vamos después a controlar el lenguaje no verbal, la gesticulación, cómo mueves las manos, cómo te sientas, cómo hablas. Y esto es importante. José Carlos, ya hemos superado el primer capítulo, ya llevamos 4 o 5 minutos de Sí, entrevista. la primera fase. Yo recuerdo algo que me decía mi padre antes de ir a la mili, al servicio militar. Ya es voluntario, antes era obligatorio. Sí. Y a mí me decía mi padre, ya una vez que has superado ese miedo, ¿no? Dice, en la mili no seas ni el más listo ni el más tonto, debes de ser del medio. Es decir, a la hora de enfrentarnos al público, ¿qué debemos aparentar? ¿Que somos muy listos? ¿Que somos un poco...? El buen orador... O a la hora de ir a una entrevista de trabajo, ¿debemos de aparentar que somos muy listos, muy inteligentes, que vamos sobrados, o que somos tontos? No, porque si no, no nos van a contratar. Pero esto que me decía mi padre a mí se me ha quedado y lo aplico mucho, ¿no? Primero lo que debemos comprender es que la persona culta, entre comillas, decía Fernando Lázaro Carreter, es aquella que sabe adecuar la comunicación a la situación y al interlocutor. Cada cosa en su momento. Claro, entonces de ahí la importancia de diversificar actos de distintas situaciones. No es lo mismo preparar una entrevista de televisión, donde la gesticulación es importante, como preparar una entrevista de radio. No es lo mismo que la entrevista de radio sea presencial en el estudio con el periodista que sea telefónica. No es lo mismo el tener una reunión de empresa donde la función es vender un proyecto, que tratas de convencer, como transmitir una información. Es decir, dependiendo de la intencionalidad de la comunicación, del momento, de la situación, tú tienes que preparar esa intervención. Esto insisto muchísimo en el libro en esto. ¿Cómo tienes tú que ir? Depende de que tú seas o no seas el referente. ¿Tú eres el jefe o eres el empleado? Tienes que saber qué sitio es el tuyo. Porque si tú eres el jefe, eres tú quien marca, quien da la marca personal. Yo elijo si voy de chaqueta o voy de corbata, y tú que eres el empleado tienes que utilizar las células espejo para ser afín a aquello que yo espero de ti. Pero si yo soy el empleado, ya me trae cuenta observar cuál es el punto de referencia para partir de ahí. Es decir, lo que debemos es adaptarnos a las circunstancias para ofrecer lo mejor de nosotros mismos en cada momento, y de esta forma va a depender mucho nuestro éxito profesional o no. Es decir, que cada cosa lleva sus pautas, Efectivamente. hay que acondicionar todo a lo que vamos a hacer, a donde nos vamos a enfrentar. Y yo creo que esa es la clave de este libro. Es un libro muy, muy sencillo, pero es un libro muy... Es muy finito, es decir, sí, se lee rápidamente. pero muy práctico. Muy práctico. En función de la situación a la que te vas a enfrentar. El tamaño no importa en este caso. Sí importa, porque yo digo sinceramente, sí importa porque... Digo en el caso este. Sí, bueno, que no esperen un libro con 500 páginas. Para ¿no? aquellos que nos estén escuchando, yo como escritor sí os digo que es más fácil escribir un libro de 300, 400 páginas que sintetizar en 130 páginas. Esto 130 tiene más o menos, ¿no? Sí, 130. 131, Sí, 140. Sí, porque fue la apuesta que me planteó la editorial. No quiero, que lo que quiero es algo muy práctico, que el personal pueda manejar, utilizar, destrozar y tenerlo siempre en la mesita de noche para, en un momento determinado, decir, oye, que mañana tengo que hacer esto, voy a repasar estas partes, ¿no? Bueno, pues esta es la apuesta del libro, ¿no? Es decir, este libro va a ayudar a estas personas a las que nos estamos refiriendo, a esas personas, bueno, a nosotros mismos o a uno mismo, que tenemos ese miedo a la hora de enfrentarnos a hablar en público. Y sobre todo a desarrollar después la técnica, porque ahí se explican técnicas muy, muy, muy básicas que nos pueden ayudar en el día a día, a ir perfeccionando nuestra técnica oratoria. Hay una técnica que puede llamar la atención, ¿no? Y es
el capítulo final del libro, que son técnicas que debemos practicar con cierta asiduidad, ¿no? Y aparecen desde técnicas de respiración hasta técnicas de elocución. Una técnica de elocución, personas que se sienten atrapadas porque tienen un defecto, por ejemplo, en la R, o tienen un defecto en la pronunciación de la Che, o bueno, pues algo tan sencillo como buscar trabalenguas en internet y practicarlas con asiduidad hasta eliminar estos tonos. O, por ejemplo, el dulcificar los rasgos dialectales, que es importante, porque cuando tú sales fuera de Córdoba, y a mí me dicen muchas veces, pero tú eres de Córdoba, digo, yo sí soy de Córdoba, que hablo bien. Nacido en la judería. Lo que ocurre es que cuando tú piensas que tienes que dirigirte a foros en que, bueno, pues hay personas de todo tipo de regiones, pues tienes que adaptar tu lenguaje para facilitar la comunicación. Sí, tienes que dar un nivel de un 80 o un 90%. Correcto. Eso es otra cosa que... Cuando yo de pequeño quería hacer radio me decían que para hacer radio, por aquel entonces, hoy no, hoy por hoy cualquiera puede hacer radio, pero hablo de los 80, 70, 80, había que dar un cierto nivel de pronunciación, 80, entre el 80 y el 90%. No digo yo ser castellano parlantes, pero a mí me llama la atención cuando dicen, no, yo es que soy así, hablo así. Digo, bueno, ¿y de qué te sirve si no te entiende nadie? Quiero decir que hay rasgos a veces tan cerrados que nos impiden la comunicación, y esto hay que dulcificarlo, sobre todo si te vas a dirigir a foros. Sí, bueno, lo que vemos en la cadena Amiga, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. No se puede decir las 5 de la tarde, pienso yo, ¿no? Pero evidentemente, no sé. Se puede decir, pero dulcificando, porque, por ejemplo, erradicar el seseo es difícil para un andaluz nativo. Para que no lo hace normalmente. Correcto, pero sí se puede dulcificar para que no se acentúe el rasgo, ¿no? Y hasta tal punto que suponga una dificultad. Sí, porque pensamos que nos estamos enfrentando a un público de cualquier región, de cualquier comunidad o de cualquier nación, ¿no? Correcto. Es que el que es orador lo es ante... Bueno, mañana te llaman de Televisión Española y es una emisión de carácter nacional y se supone que el mensaje que tú tienes que dar lo tienes que dar a todo tipo de público. Una entrevista de una radio nacional exactamente igual. Entonces, bueno, hay casos que son hilarantes, ¿no? El caso de algunos protagonistas de algún programa de televisión últimamente que tienen unos rasgos tan cerrados que tienen que subtitularlos, ¿no? Se supone que están hablando en español, pero lo subtitulan. Bueno, pues esto es. Hay otro consejo muy curioso, y es que encuentra el tono en el que tú te sientes cómodo. Y para esto recomiendo el que se haga lecturas de 3 tipos de poesía. Una en octosílabos, otra en endecasílabos y otra en alejandrino. Ya entrando en gramática. No, pero fíjate que es un simple ejercicio de locución para que tú encuentres cuál es tu ritmo tonal. Y a partir de ahí, en base a la lectura, te sientas cómodo en la elocución. Ya es un ejercicio bastante sencillo, ¿no? Otro tema es el vocabulario, ya que estamos hablando de gramática. ¿Qué vocabulario emplear a la hora? También, me imagino, depende de... Si vamos a una entrevista de trabajo, bueno, los tecnicismos debemos de emplearlos, ¿son buenos? La adecuación del lenguaje al interlocutor y a la situación. Esta era la cultura de Fernando Lázaro Carreter. Si yo me dirijo a un aforo, el otro día estábamos en la presentación del libro, había una mezcolanza muy importante, había allí alumnos, había allí profesores de universidad, yo no podía utilizar tecnicismos. Lo de glosofobia, si lo explicamos, está muy bien, pero si no, yo suelto una palabreja de estas y ya, dice el personal, ya lo pierdes, ¿no? Yo siempre he pensado que los informativos utilizan muchos tecnicismos, o por lo menos temas muy complejos en los que el público, el telespectador no se entera. O abuso de siglas, por ejemplo. Sin explicar el significado de las siglas. Sí, porque cuando empiezan a hablar del IBEX 35 ha bajado, el IPC, esto mis padres no se enteran. E incluso si me aprieto, yo tampoco me entero. Es decir, ¿y qué ocurre? Que desconectas al 3,2. Y una vez que desconectas ya no recuperas el hilo del discurso. El buen orador es el que sabe mantener la atención y la tensión del público. La adecuación del lenguaje es importante. Si tú estás ahora mismo, yo doy una conferencia en la Real Academia y sé que me dirijo a un sector universitario, puedo permitirme el lujo de ser preciso a través del uso de tecnicismos. Pero si el público que yo tengo delante, estoy ante una entrevista de carácter nacional, sé que la diversidad de público va a ser amplia, yo tengo que adecuar y utilizar un lenguaje dentro de la precisión lo más sencillo y asequible posible. ¿José Carlos Aranda se lleva bien con los políticos? Lo digo porque van a comprar el libro, ¿no?
¿Son buenos oradores los políticos? No, en absoluto. Pues yo, o la mayoría de los... Son buenos manipuladores, ¿no? Son buenos manipuladores. Yo, que Dios me perdone... ¿Se pueden ganar unas elecciones por ser un buen orador? Sí. ¿Se pueden ganar? Sí. Si se instrumentaliza la oratoria en función de unas elecciones, sí. Es decir, José Carlos Aranda, cuando ve un mitin de un político, será un rato de risa, ¿no? Me imagino, ¿no? No. Normalmente reacciono en sentido contrario, porque soy consciente de las técnicas de manipulación que se están utilizando, y entonces eso me pone nervioso, porque yo sí puedo decodificar y saber qué se está utilizando. Pero ¿Sobreactúan demasiado? No es que sobreactúen, es que se limitan a atacar la parte emocional. Entonces, no aportan elementos de discurso racionales. No hay soporte racional. Sí, pongamos como ejemplo. Voy a terminar con el paro. Voy a crear 2 millones de empleos o 100.000 empleos. A mí me... Claro, dicen el titular, pero... A mí me enfada muchísimo el uso de los eufemismos. A mí me enfada muchísimo. Esto de que no haya emigración juvenil, sino que haya movilidad laboral, me pone de muy, muy mala... Y aquí ponemos un pitido, ¡pi! Vale. Nada más porque, te digo, porque tengo a mi hija en Luxemburgo, a mi hijo en Londres, y que me digan que ellos están allí por gusto, me suena como de chiste, ¿no? Ese eufemismo, eliminar la parte emocional negativa de la palabra estigmatizada de la inmigración. No, ellos no están allí porque sea una opción personal, están allí porque no tienen más remedio, y aquí hay un 55% de paro. Esa instrumentalización del vocabulario, que se manipula la opinión pública de esta forma, yo, al ser consciente de cómo se está haciendo, la verdad es que me indigna. Yo soy un indignado. Debe ser, la verdad, que cuando uno entiende de algo y lo ve, pues evidentemente sí, lo analiza minuciosamente y se da cuenta de muchas cosas, ¿no? Yo sueño con un mundo en que existan políticos que vivan su profesión pensando en el bien del pueblo que gobierna. Bueno, vamos a volver al libro, porque como nos pongamos a hablar de política... Sí, mejor. Nos quedamos aquí hasta las municipales. Un libro para todo el mundo, Cómo hablar en público, José Carlos Aranda, la 7ª publicación, entre otras cosas, ¿no? Porque no solamente José Carlos escribe libros, sino también profesor de instituto. Sí. Bueno, tengo por aquí doctor en Filología Hispánica, Real Academia de Córdoba, académico correspondiente. También ha participado en diferentes programas de televisión. Sí. Bueno, ¿de dónde saca el tiempo José Carlos Aranda? Esta es una pregunta recurrente. ¿De dónde sacas el tiempo? Yo diría que tengo 3 enormes ventajas. Tengo 3 enormes ventajas que son fabulosas. Primero, no soy aficionado al fútbol. Que eso quita mucho tiempo. Segundo, pues no encuentro divertido estar en los bares, con lo cual. Y tercero, pues estoy felizmente casado con una mujer maravillosa que me ayuda y me apoya muchísimo. Entonces, a la cual conocí el otro día y le mando un saludo de aquí, con tu permiso. Claro. Entonces, si combinas esto y además algo fantástico, ¿no?, que decía Confucio, ¿no? Dedícate a aquello que te gusta y no tendrás que trabajar el resto de tu vida. Soy un apasionado de lo que hago, entonces no... Por supuesto. Bueno, ya está a la venta, se ha presentado. Sí. Este es otro título más de los 7 títulos, lo sabes de memoria, ¿no, José Carlos? Porque esto viene a complementar las anteriores publicaciones, sí, ¿no? Hay 2 líneas, yo trabajo en 2 líneas. Una, la línea didáctica de la lengua y la literatura, donde, bueno, pues ya previamente ha habido títulos como Cómo se hace un comentario de texto, fue el primero en el 2009, 2 libros de ortografía, uno de ellos muy importante, donde diseñé un método de autoaprendizaje de ortografía importante. Ortografía fácil. La ortografía fácil es el colofón. Este es un prontuario de ortografía de consulta para profesionales, de tener encima de la mesa y dilucidar dudas de incorrecciones frecuentes. El diseño viene en el Manual de Ortografía y Redacción, que fue un libro muy importante. Es un libro de más de 500 páginas. Ese sí, de los gordos, ¿no? Pero no hay que asustarse con este libro. Lo digo con orgullo, ¿no? El que haya sido nombrado como uno de los 7 libros más importantes de ortografía escritos en lengua castellana por Colombia, me parece que es algo digno de mencionar. Y tiene también algo importantísimo, que es el primer índice lexicográfico escrito en lengua castellana,
remitido a reglas ortográficas, con más de 2.600 vocablos. Tú dices, oye, ¿esta palabra obedece a alguna regla ortográfica? Y te dice, sí, vete a la página no sé cuánto, ¿no? Es un libro realmente importante. Después de la redacción me adentré en el ámbito del ensayo, en un libro muy pasional, el libro de la gramática vital, la búsqueda de la felicidad a través del lenguaje, cómo la lengua condiciona nuestro cerebro y nuestra vida. Es un ensayo precioso, apasionante, es un libro para leer despacio, como los buenos licores, ¿no? Sorbo a sorbo. Y después, en el ámbito del ensayo, me adentré en otro mundo que es mi pasión. Yo empecé siendo filólogo, llevo más de 30 años dando clase y hay un punto de inflexión en la vida en que comprendes que lo importante no es demostrar lo que tú sabes, sino ayudar a los demás. Y es cuando tú te transformas en un maestro. Te transformas en maestro cuando miras al niño que tienes delante y dices, ¿cómo podría yo ayudarlo a desarrollarse como ser humano? Entonces ya dejas de ser filólogo y empiezas a ser maestro, ¿no? Y esta pasión por la pedagogía se plasmó en ese libro de inteligencia natural que fue el que me ha llevado a los medios, es un método educativo que se basa en el equilibrio de inteligencia, ¿no? Que desmitifica un poco el sistema educativo, un poco no mucho, ¿no? Tratar de que los niños sepan y olvidándonos de que una persona no es solo conocimiento, sino que es el equilibrio emocional, es saber estar, saber relacionarse con los demás y sobre todo saber encontrar un motivo para actuar en la vida, que es esa inteligencia moral que tanto ha llamado la atención, ¿no? Bueno, una serie de publicaciones que nos van a ayudar a mejorar el día a día, porque yo creo que es una de las cosas que menos valoramos o que menos tenemos en cuenta, ¿no? Hablar ante el público, expresarnos bien, gesticular, aumentar nuestro vocabulario, todo esto es algo que tenemos ahí como, bueno, ¿esto para qué sirve, no? Y es más importante de lo que nos creemos. Yo el otro día empezaba el discurso de esta forma, ¿no? Yo siempre empiezo mis clases diciendo, estáis ante la asignatura más importante de vuestra vida. Y la que menos, a la que menos le echamos cuentas, ¿no? Sí, porque yo pienso que el lenguaje, decían los de la Escuela de Praga, que es transparente, ¿no? No somos conscientes del valor de la palabra hasta que la utilizamos de forma retórica o literaria, entonces se obstaculiza la interpretación. Por eso cuesta tanto trabajo la poesía, ¿no? Porque tenemos el concepto erróneo de que, bueno, una persona que tiene muchos estudios, muy culta, habla muy bien. No tiene por qué. No, y de hecho hay magníficos poetas que cuando tú los escuchas recitar sus poemas dicen, "Niño, cállate no sabe, y deja que un actor lo haga", porque... Les recomendamos. Si nos escuchara a los poetas... No, pero hay algunos que dices, bueno... Pero, luego también está el nacer, ¿no? Hay personas que comunican, ¿no? Pero eso se puede aprender. Se puede aprender. La idea de que cuando vienes a una entrevista, cuando intervienes en público, no solo hay que preparar el discurso, sino hay que preparar el corazón, la emoción, porque transmitimos desde las emociones. Entonces, si tú no estás entusiasmado, ¿cómo vas a transmitir entusiasmo? Si tú no te emocionas, ¿cómo vas a emocionar a quien te estás oyendo o quien te está viendo, ¿no? Sí, pero por genética, por nacimiento, por naturaleza, porque, volviendo a la política, esta campaña, hay un político concretamente que yo digo, no entiendo cómo lo han puesto cabeza de lista, porque es que no transmite, lo que dicen a mí, yo por lo menos no me No me vuelvas a sacar la política, no me vuelvas a sacar la política. Pero a este hombre, comprarle el libro, por favor. No me vuelvas a sacar la política. Mira, yo el otro día cerraba la conferencia de presentación y a mí me dicen, oye, ¿es cuestión genética? Digo, sí, también existen hipertróficos musculares, es decir, hay personas que son altas por naturaleza, hay personas que tienen una musculatura magnífica, pero la frase de Federico García Lorca, que yo citaba el otro día, dicen que soy poeta por la gracia de Dios. No digo que no, pero también lo soy merced a mi esfuerzo y mi trabajo. Una cosa es que tú tengas unos especiales dotes por nacimiento, porque se te da así de bien, que yo las tengo, ¿eh? Me decía mi abuela, este niño que bien habla. Qué buena abuela. Mi abuela me quería con locura. Pero después está el trabajo asiduo y el esfuerzo. Está claro, es como el que practica un deporte y es bueno en ese deporte. Correcto. Puede ser por genética, pero también puede ser porque el día a día se esfuerza, se sacrifica
y la recompensa llega al final, evidentemente. Esas 10.000 horas de esfuerzo. Pero como a esto le damos tan poca importancia a la hora de hablar en público, porque bueno, pensamos que son las menos veces las que vamos a hablar en público y son las más veces las que hablamos en público. Porque ir al supermercado ya estás hablando en público, ir a cualquier sitio. Pero lo que yo quiero que pensemos es la cantidad de veces en la vida en que nuestro futuro puede depender de una decisión que va a depender de cómo seamos capaces de expresarnos, comportarnos y ser en un momento determinado, en una circunstancia determinada. Y ahí estamos en la entrevista de trabajo, ahí estamos en la defensa de un proyecto frente a un equipo de ejecutivos, ahí estamos frente a un discurso en una defensa de una tesis doctoral, ahí estamos en situaciones que dice, bueno, más vale ir preparándose para que no el que te pilla el toro en un momento determinado y dice, ¿qué? No, yo perdí una oportunidad por no haber ido preparado. Bueno. Porque te preguntan algo, por muy bien que sepas hacer tu trabajo, pero si no te preparas a conciencia a lo que vas a tocar, pues me pillaron y evidentemente pues no pasé el siguiente escalón. Pero esto nos ha pasado a todos, ¿eh? Quiero decir, esto luego nos lamentamos, pero si es que yo he estudiado, yo es que estoy preparado, ¿no? Sí, pues debes de preparar ese minuto. No solo hay que preparar lo que sabes, sino también cómo vas a exponerlo. Efectivamente. Lo que el otro día vimos fue fruto de todo un diseño. Es decir, tienes que pararte a pensar cómo vas a ir vestido, tienes que pararte a pensar, oye, yo estoy aquí con José Javier Amorós, que es un catedrático extraordinario, estoy aquí con el vicepresidente de la Diputación, que es Salvador Fuentes. Tienes que visualizar cómo ellos van a ir vestidos porque son referentes. Entonces tienes que pensar, yo sabía que José Javier iba a actuar sentado porque es su forma habitual de actuar. Tenía que pensar si yo me ponía de pie o no, si iba a utilizar proyección o no, qué tipo de leyenda aparecía en las proyecciones. Y todo esto es un diseño formal con el que tú tienes que trabajar, ¿no? Es decir, bueno, yo quiero que esto se haga así. Sí, saber dónde vas, saber dónde te vas a exponer y saber punto a punto qué es lo que de lo que te vas a rodear y bueno. Bueno, pues este libro nos va a ayudar un poquito. Bueno, nos puede ayudar mucho porque yo me centro, como dice José Carlos, en una entrevista de trabajo. Es algo que está a la orden del día, que muchos de ustedes están en paro y que gracias a esa oportunidad, esa entrevista de trabajo, pueden conseguir ese puesto de trabajo. Bueno, pues es un libro que se lee rápidamente, que se puede tener en la mesita de noche, como dice José Carlos, y que nos puede ayudar pues, a ese minuto y pico tan importante que puede marcar luego la trayectoria de nuestra vida. Pues un libro que ya está a la venta, José Carlos, que ya se puede comprar. Y que el título es muy fácil de recordar, que es otra de las cosas que aquí no se la ha buscado. Que además tiene una ventaja, ¿eh? Y es que al autor, que soy yo, lo tienen en internet, lo tienen en www.josecarlosaranda y que si no les gusta, oye, que me pueden apedrear, ¿eh? Que se puede comentar. Y si quieren hacer alguna consulta, pues estaré encantado de responderla. Pues así de fácil, sin más, ¿cómo hablar en público? Es el título que deben de buscar. Y bueno, espero que les ayude y que luego tenga esos resultados tan buenos que todos esperamos al final del camino. José Carlos Aranda, ¿alguna cosita más que añadir? Sí, que yo espero que no sea el final del camino, sino el principio de su camino. Bueno, el principio del camino, mejor. Que sea el principio. Es que hay que medir, hay que pensar. Bueno, lo he dicho por impulso. Pero bueno, seguro que me han entendido, ¿eh? Seguro que sí. Que ha sido un placer y que, bueno, que tengo que decir que el cosquilleo lo he tenido durante toda la entrevista. ¿Ah, sí? Así de sincero. Pues yo también, ¿eh? Bueno, o sea pues nos quedamos aquí. Bienvenido al club. Claro que sí. Y ya está. Oye, que el placer es mío, gracias por poner voz y por poner imagen al libro y hacerlo llegar, pues yo creo que es importante la difusión. Y esto se hace gracias a vosotros. Muy bien, pues muchísimas gracias y enhorabuena. A ti siempre. Pues ya lo saben ustedes, cómo hablar en público. Nosotros les vamos a ofrecer una pausa para que la aprovechen y bueno, seguro que van a comprar el libro. Cómo hablar en público es muy importante, importantísimo, más de lo que pensamos. Bueno, hacemos esa pausa y regresamos enseguida. Hasta ahora.